¿Qué es la fe? El libro de Hebreos fue escrito con el propósito de que todos los creyentes, todos los que leyéramos este libro, pusiéramos la fe en Jesucristo. Ese es el mensaje del libro de Hebreos. Al leer este libro hace referencia a que debemos de poner nuestra fe en Jesucristo. No es tanto el cuánto fe tenemos, si tenemos mucha o si tenemos poca fe. El asunto es en quién hemos depositado nuestra fe. Porque muchos dicen tienen fe, pero ¿en quién? Porque muchos creen en sí mismos. Alguien dice, yo creo en mí mismo y en nadie más, y hacen a un lado a Dios. Pero la Biblia dice claramente que puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Vamos a irnos directamente al libro de Hebreos. Entonces, en el libro de Hebreos, nosotros podemos ver cómo se define la fe. ¿Cómo es definida la fe? O mejor dicho, ¿cómo lo declara la Biblia acerca de esta palabra? Fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos aquí cómo se define o cómo está declarado la palabra fe. Fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener aquella seguridad, aquella certeza de algo que nunca has experimentado, de algo que nunca has visto, pero tenés esa seguridad de que va a ocurrir, de que se va a dar, como nuestros antepasados, profetas de Dios, de que ellos creyeron en las promesas de Dios, aunque no las recibieron muchos de ellos, pero ellos creyeron en las promesas mesiánicas. Moisés, cada uno de ellos, de los profetas, Abraham, Moisés, Enoc, todos ellos, hermanos, creyeron de que un día iba a venir el Mesías y que a través de él iban a alcanzar la salvación. Y ellos confiaron en esas promesas. Y podemos ver de que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, los profetas, los santos hombres de Dios, creyeron en el futuro, en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo que iba a realizar en la cruz. Y ellos creyeron en eso. Ellos vieron hacia el futuro para poder alcanzar la salvación. Y lo podemos leer en las Escrituras. Más adelante vamos a mencionar algunos versículos. Mire, en el versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio, por la fe, los antiguos. Y el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sabemos que Dios es omnipotente, es
todopoderoso y que Él creó el universo, todo lo que vemos. Por fe lo creemos. Creó las galaxias, los planetas, todo lo que miramos, hermano, todo lo que está en el universo, por fe lo creemos. Que no sabemos cómo Dios lo hizo. Él sabe, dice que por la palabra de Dios. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue todo el proceso para ver lo que vemos hoy? Dios sabe cómo lo hizo a través de su poder y nosotros por fe lo creemos. Hay varios tipos de fe. Hay fe que está basada en nuestras experiencias humanas. Hay fe que está basada en nuestro conocimiento y nosotros creemos en eso. Por ejemplo, muchas personas que viajan a otros países, que de Nicaragua a Estados Unidos se montan en un avión y ellos tienen fe, imagínense, tienen fe de que van a llegar hacia su destino, si van a Nueva York o a otro tipo de estado, a otro estado, pongámosle, a otra parte de Estados Unidos. Y tienen fe de que ese avión no se va a caer cuando va rumbo a su destino. Y por fe llegaron hacia su destino. ¿Por qué lo hacen? Por experiencia, porque como ya lo han experimentado, lo han vivido, saben que los aviones, dicen, son seguros, se montan en un avión y llegan a su destino. Igual, si vamos a viajar hacia Managua, te montas en un carro o en el bus y usted tiene fe de que va a llegar hacia Managua. ¿Quién le garantiza que va a llegar hacia Managua? Usted tiene fe. Pero esa fe son experiencias. Son experiencias vividas. En cambio, la fe que habla la Biblia es una fe que usted cree en las promesas de Dios, en las palabras de Dios, aunque usted no las haya vivido o las esté esperando. Por eso dice que los grandes hombres de Dios alcanzaron buen testimonio. ¿Quién de nosotros ha experimentado una resurrección física? Nadie. Pero la Biblia dice de que nosotros un día vamos a resucitar con Cristo Jesús. La Biblia dice que vamos a ser transformados. La Biblia dice que al creer en Jesucristo somos salvos por fe y recibimos la vida eterna. La Biblia dice que Jesucristo va a venir por su pueblo. Eso dice la Biblia. Y por fe lo creemos. No lo hemos experimentado, no hemos sido transformados, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, y hemos adquirido un cuerpo no corrupto. No hemos resucitado, pero sí la Biblia lo dice, que va a suceder. Y por fe nosotros lo creemos. Moisés dice que se mantuvo firme, con fe, como viendo al invisible. En medio de las circunstancias, las dificultades, él se mantuvo firme. Eso es fe. Eso es fe. Yo les decía al principio, todo el mundo tiene fe. Fe de conocimiento, de experiencia que ya las ha vivido. Pero otra cosa es la fe que habla la Biblia. La fe genuina
que hemos puesto en nuestro Dios. No es tanto cuánta fe tengo, sino en quién tengo puesto la fe. ¿Dónde está puesta mi fe? Porque muchos ponen su fe en ellos mismos. Otros en los bienes que tienen, en su poder. Ahí tienen puesto su fe. Pero el Hijo de Dios tiene puesta su fe en Cristo Jesús. En Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice: confía en Jehová, o fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová, pon tu fe en Él. Jesucristo dijo: sin mí nada pueden hacer. Confía en Jehová, confía en Él. En el Antiguo Testamento podemos ver de que la Biblia declara de que el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Y así somos todos los hijos de Dios a ser llamados. Caminamos por fe, andamos por fe y no por lo que vemos. Andamos por fe y no por vista, mi estimado amigo y hermano. El cristiano, el Hijo de Dios, aunque sea una persona exitosa y haya alcanzado muchas cosas materiales, académicas, haya tenido éxito en diferentes áreas de su vida, pero él sabe muy bien que su confianza, su vida, su familia, todo está en las manos de Dios. Depende de Él. Todo lo que nosotros hemos adquirido, lo que hemos alcanzado, vienen de parte de Dios. Porque en Él usted ha puesto su confianza. En Él ha puesto la esperanza. Dios se va a valer de cualquier cosa para bendecirte. Él va a usar, Él te va a levantar. Pero primero, ¿qué dice la Biblia? El justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. El justo, el creyente, va a depositar su confianza en lo que la palabra de Dios dice, en lo que Dios dice que Él es. El cristiano va a poner su fe en los hechos de la palabra de Dios, en lo que la palabra ha establecido, en sus promesas. Ahí va a depositar el cristiano, hermano. Si la palabra de Dios dice que Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, porque a veces cuando estamos en angustia, en dificultades, en tribulaciones, porque a veces comenzamos a olvidarnos de que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él siempre estará con nosotros, aún hasta el último segundo. Cuando vayamos a partir de esta tierra, hasta el último segundo de la muerte, Dios estará ahí. La Biblia dice que ángeles van a estar al lado de nosotros en el momento de que nosotros salgamos de este cuerpo, salga nuestra alma, nuestro espíritu, y vayamos a la presencia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice eso. Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, al principio yo le decía que la fe tiene que estar fundamentada
en alguien y es en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nosotros debemos de mantener esa fe firme, sólida. Fe es confianza, fe es seguridad, fe es certeza. Cuando venimos a Cristo, usted y yo comenzamos una nueva vida. Somos nueva criatura en el Señor. Y de ahí en adelante, hermanos y amigos, es una vida de fe. Es un caminar por fe. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a caminar creyendo en lo que Dios nos ha enseñado o ha establecido en su palabra. En cosas que para el mundo es ilógico, no razonable, es una locura. Por eso el cristiano prácticamente camina por fe en contra o lo opuesto a como piensa el mundo, a como ve las cosas del mundo. Porque usted y yo tenemos una perspectiva diferente de lo que es el mundo. El mundo ve las cosas totalmente diferente a como usted la ve. Nosotros como hijos de Dios sabemos que en esta tierra somos peregrinos, estamos de paso, estamos por un momento en esta tierra. Dios nos trajo con un propósito, pero nosotros no vamos a aferrarnos a este mundo, a esta tierra, porque pronto Dios nos va a venir a traer y nos lleva para un lugar mejor. Pero Él tiene algo que hacer con nosotros en esta tierra. Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y sabemos que como Abraham no se aferró a las cosas materiales, siendo un hombre muy rico, podríamos ser millonario, dice que iba como nómada de tienda en tienda. Él nunca se puso a construir un castillo o un palacio. Nunca vieron a Abraham, porque Abraham sabía que Dios le tenía algo mejor. Moisés rehusó a todos los placeres de este mundo, rehusó a ser un faraón, rehusó a ser un rey, por seguir a Cristo, por alcanzar la salvación. Es muy interesante lo que le estoy hablando en esta noche. En Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ellos esperaban, ellos confiaban en las promesas de Dios y no lo recibieron. ¿Por qué? Dice: sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe, muchos dieron su vida. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en el Mesías. No lo vieron, no lo vivieron. Miles de años hacia el futuro, ellos creyeron en que el Mesías iba a venir y a que a través de él iban a alcanzar su salvación. Porque como les decía anteriormente en una enseñanza, la fe, la salvación ha sido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ha sido por la fe en Cristo Jesús. El personaje principal de la Biblia es Cristo, Jesucristo. Y todos creyeron en Jesús. Todos creyeron en Jesús, todos creyeron en el Mesías. Todos creyeron de que Cristo iba a morir en la cruz por sus pecados y que por esa obra iban a recibir la salvación. Los antiguos, los hombres del Antiguo Testamento, eso creyeron y por eso fueron salvos. Abraham le creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Abraham fue salvo por la fe.
Ellos creyeron, imagínense, ellos creyeron en el Mesías, no lo vieron. Y sabemos que Cristo Jesús vino hace 2000 y pico de años y que Él ofreció su vida por nosotros para que fuésemos salvos por nuestros pecados. Y ahora nosotros creemos en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros creemos en lo que Cristo hizo en el pasado en la cruz. Y por esa fe genuina hemos recibido la salvación. Pero nuestros antepasados creían en lo que Cristo iba a hacer. Y eso era su fe. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolos y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les han preparado una ciudad. Miren, ellos tenían la fe, la confianza, la certeza de que Dios tenía preparado algo mejor para ellos. Por eso ellos no se aferraron a nada de este mundo. Abraham, Isaac, Enoc, Gedeón, todos esos hombres de Dios, Isaías, todos esos hombres de Dios no se aferraron a las cosas de este mundo. No les importó que prácticamente fueran todo lo contrario a la perspectiva, a como el mundo ve las cosas. Y hoy vivimos en la misma situación. Toda persona que ha venido a Cristo, que ha sido salvo, tiene una perspectiva diferente a cómo ve el mundo, y cómo la gente que no cree en Dios, que nunca ha creído en el Señor, también lo ve diferente. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose le dicho: en Isaac se te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, un hombre de fe, el padre de la fe, sabía que aún crucificando a su hijo Isaac, Dios tenía el poder para resucitarlo. Pero él sabía y entendió que lo que estaba haciendo era un tipo de lo que iba a suceder siglos en el futuro, cuando su Hijo Jesucristo iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. Jesús, Hijo de Dios. Entonces es interesante, amigo, es interesante lo que nosotros podemos ver en cómo estos hombres fueron hombres de fe y se aferraron a ella. Al principio le decía yo, todos tenemos fe. Fe de nuestras experiencias vividas, fe de conocimiento, porque ya nosotros hemos experimentado. Usted se monta en su carro y usted tiene fe de que va a llegar a su destino. ¿Quién le garantiza a usted que puede componer ese carro en el camino? Se puede tener un choque o puede tener un accidente, pero usted tiene fe de que va a llegar al destino. ¿Por qué? Porque son experiencias. Pero la que jamás en su vida usted ha experimentado, como las promesas que vemos en la Biblia, como lo que Dios ha prometido a sus hijos, y nosotros seguimos creyendo, y nosotros seguimos esperando
en esas promesas, en las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso se llama fe. En creer lo que Dios dice en este libro. Eso es fe. Muchos dicen, yo no creo en ese libro. Pero cada vez que usted y yo leemos esta palabra, y la leemos, sabemos realmente que aquí están los pensamientos de Dios. Sabemos que es una palabra viva, que cambia, que transforma vida, y que es real, hermano. Es real. En Hebreos 11:26 dice, vamos a leer el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Imagínense, Abraham, un hombre de fe, dijo él, prefiero morir que me maten por la causa de Cristo. Prefiero obedecer al Señor, prefiero obedecer a Cristo, aunque me ofrezcan todos o todas las cosas materiales de este mundo. Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y luego dice en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y sigue el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocases a ellos. ¿Quién enseñó a Moisés todo esto? Todo esto lo recibió por fe, por revelación. Cuando Moisés celebró la Pascua en el desierto, estaba anunciando la muerte del Mesías, que iba a ser crucificado y su sangre iba a ser derramada en la cruz. Su cuerpo, su sangre, su cuerpo, todo iba a ser, hermano, golpeado, pisoteado, triturado prácticamente en la cruz, lacerado. ¿Quién le dijo eso a Moisés? Lo recibió por fe, por revelación. Por la fe, dice, pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés se paró enfrente del mar rojo y extendió la vara. Le dijo, Dios, extiende la vara. Y él extendió la vara y el mar se abrió en dos. Él por fe lo hizo. Él conocía a Dios. Entre más leemos este libro, más vamos a conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos su palabra? Si no le buscamos en oración. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Imagínense, hermano, todas estas hazañas, todo esto que vemos aquí, conocidos como los hombres de la fe, eso nos da una gran, hermano, un gran ánimo a nosotros, una gran confianza de que estos hombres fueron héroes de la fe
y se aferraron a Dios, se aferraron a sus promesas. Y dice la Biblia que van a recibir grandes galardones. Por eso al principio yo les decía que nuestra fe debe estar puesta en nuestro Dios, debe estar fundamentada en los hechos de sus palabras, debe estar fundamentada en Jesucristo, en lo que Dios dice que es. Ahí, hermano. Por eso leí al principio que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. ¿Usted está seguro? Como dice Efesios 2:8, por gracia somos salvos, por medio de la fe. ¿Estamos claros? Por gracia. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es fe. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted tiene la fe en Cristo Jesús, que va a recibir la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Nadie puede ir a la presencia de Dios sino a través de Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino. Y digo yo, Él es la vida. Jesús dijo: yo soy la vida. Él es el que nos da vida. El venir a Cristo, una vez cuando venimos a Él, pasamos de la muerte espiritual a la vida eterna. Y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Un día vamos a experimentar la muerte física, todos los hijos de Dios. Y no sabemos ni cómo, de qué manera vamos a morir. Pero Dios estará ahí siempre con nosotros. Él estará hasta el último momento cuando vayamos a partir de esta tierra. Pero qué bendición es que los que hemos creído en Cristo Jesús no vamos a ir a un juicio por los pecados, porque ya Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Sí, usted y yo vamos a ir al tribunal de Cristo, donde vamos a ser recompensados, donde vamos a ser galardonados por las obras que nosotros hicimos cuando nosotros estábamos aquí en la tierra. El apóstol Pablo, mire lo que dice, 1 Corintios 15:58. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Hermanos, estemos firmes, seamos constantes, seamos perseverantes, no seamos personas débiles, fluctuantes, crezcamos en fe. Pablo le decía a la iglesia de Corintios: estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios nos va a recompensar grandemente por lo que hacemos en su obra, por lo que hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él te va a bendecir. Él ha prometido bendecir a sus hijos. Él ha prometido que Él suplirá todas nuestras necesidades. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tener fe es aferrarse a esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, aún en los momentos más abrumadores, más difíciles de tu vida. Ahí tienes que estar firmes, constante, que no te muevan las tormentas, que no te muevan los maremotos, los tsunamis,
los tornados, porque tiene que estar parado firme sobre la roca. Firme sobre la roca. Recuerda lo que dijo Jesucristo: cualquiera que me escuche estas palabras y la obedece, le compararé con el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, y vinieron vientos, terremotos, olas enormes, huracanes, tornados, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero dice que esa casa no se cayó porque estaba fundamentada, estaba cimentada en la roca, y la roca representa a Jesucristo. Nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo. Ahí tiene que estar nuestra fe en Él, porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, no importa lo que se mueva a nuestro lado, a nuestro alrededor, no importa lo que se mueva, los problemas, las dificultades, nosotros estamos agarrados de Jesús. Alguien me decía, ¿y qué fue? ¿Por qué cuando Dios le dijo, por qué cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, camina sobre la agua? Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero de repente comenzó a ver a su alrededor y comenzó a ver las olas y comenzó a tener miedo, temor. Y comenzó a ver los problemas, comenzó a ver las circunstancias de su entorno. Y se desenfocó de Jesús. ¿Y qué sucedió? Comenzó a hundirse. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando dejamos de creer en Dios, quitamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, en su palabra, en lo que Dios ha dicho, en sus hechos, en los eventos que vemos de sus promesas, cómo Dios ha respondido a su pueblo, a sus hijos. Y nosotros nos olvidamos de eso. Entonces ahí cuando nosotros comenzamos a flaquear. Pero por eso en esta noche les decía que la fe es aquella seguridad, aquella convicción, aquella certeza de que Dios estará con nosotros y que todo lo que Él ha establecido en su palabra y lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha prometido lo hará, aunque quizás algunos no lo vivamos, pero otros lo van a experimentar, así como pasó con nuestros antepasados. Pero la fe es algo en lo que nosotros ni siquiera hemos visto, ni siquiera hemos experimentado. Como les ponía un ejemplo, la resurrección. Como saber de que por fe nosotros somos salvos a través de Cristo Jesús. Hay gente que todavía duda de que solo con el hecho de creer de una forma genuina en la obra que Cristo hizo Jesús en el Calvario, no son salvos. Y entonces se ponen a hacer un montón de cosas. Y comienzan a hacer sacrificios, esfuerzos humanos, como hacían en el Antiguo Testamento o en el libro de Hebreos, que vemos de que todavía los judíos hacían rituales y seguían haciéndolo, y todavía no habían entendido que la salvación era a través de Jesucristo, a través de la obra que Cristo había hecho en la cruz.